Empieza el raíz aéreo, en realidad no el mío, sino de nuestro invitado, que es el doctor Cristian Colombo, más conocido políticamente por ustedes por haber sido el último jefe de gabinete del gobierno de Fernando de la Rúa. Cristian Colombo, desde entonces, nunca apareció en televisión. Creo que nunca dio un reportaje y ahora está con nosotros. No sé por qué nos ha elegido, pero en principio, ¿esto es el principio de un cambio de tu vida empresaria a política o es digamos, una voluntad de volver a estar en la cocina de la Argentina? Nada más que estar en la cocina de la Argentina, a mí me parece que estamos en un momento en el cual es importante que nos escuchemos las experiencias de otros gobiernos, porque estamos repitiendo viejos errores. Y a mí me parece que como ciudadano interesado por la cuestión pública, yo creo que es una obligación decir ciertas cosas. Bueno, eso desde el radicalismo. Exactamente. Porque vos seguís instalado ahí. Absolutamente. ¿Con Cobos, con Alfonsín, con Morales, con Sanz, con quién? No, con el radicalismo. Es decir, yo creo que hay un grupo muy grande de radicales que ha tomado la decisión de priorizar primero la construcción de un partido y la construcción de un proyecto. Y ahí hay varias líneas, pero por suerte esta vez son líneas que tienen diferencias, pero que no están tratando de sacarse los ojos o de no construir un colectivo. Y a mí esto me parece importante, porque en una Argentina que en los últimos años viene priorizando el éxito individual o las tareas políticas realizadas solamente a partir de éxitos de marketing o de posibilidades financieras, el hecho de poder construir entre todos un proyecto y presentar a la sociedad ese proyecto a mí me parece sumamente importante. Ahora, eso lo dice una persona que en el tema de las operaciones financieras y en el tema de marketing en los últimos años has estado bastante involucrado. No sé si en las financieras, yo he estado involucrado en actividades privadas, lícitas, pagando impuestos, como he hecho durante toda mi vida. ¿Y no has traído ni un alfajorcito? No. Bueno, pero volviendo al tema de la comparación, porque vos dijiste algo que es interesante. Tomar la crisis del 2001 y compararla con lo que pasa ahora. Da la impresión de que no es lo mismo. Pero ¿qué puntos de semejanza ves vos? Claramente no es lo mismo. Pero ¿en qué se asemeja? La crisis del 2001 fue producida básicamente por un problema de endeudamiento. Problema de endeudamiento por haber consumido el país ciertas reservas. El país vendió durante la década del 90 casi todas las empresas públicas, no las reemplazó por inversión. El producto de la venta de esas empresas públicas fue a financiar gasto corriente. Se llega al año 2001 con las provincias endeudadas, con el país endeudado y con el régimen de convertibilidad. Régimen de convertibilidad que toda la clase dirigente argentina durante 4 o 5 años, digamos desde el 97 en adelante, dijo que no había que discutir. Pusimos piloto automático en esa discusión. ¿Ustedes también? Absolutamente. Absolutamente, es decir, yo no estoy acá tratando de justificar o no, yo estoy tratando de hacer más ameno el de no programa, hacer. Pero a mí lo que me parece es que la clase política se hizo la distraída, la clase dirigente se hizo la distraída y creyó que no había problemas. Bueno, entonces lo que vos estás ahora, la comparación entonces con lo que ocurre ahora es que ahora hay problemas que podrían inducirnos a una situación semejante a las del 2001. Claramente. Yo creo que ahora estamos ante un dilema, o el gobierno está ante un dilema. Si este desaprovechamiento de las oportunidades que tuvo el país lo va a solucionar con endeudamiento nuevamente o con inflación. De inflación el gobierno no quiere hablar. Parece que lo está haciendo con las dos cosas. De momento, con las dos cosas. De inflación no quiere hablar y de endeudamiento vamos a ver cómo lo resuelve. Pero en definitiva, lo peor que le podría pasar al país es que no haya un debate sobre estos temas.
porque esto nos haría caer en alguno de los mismos problemas que vivimos en el 2001, en un país diferente. Como hoy hubo una reunión entre la Presidenta y los gobernadores, me acordé de que vos en aquella época, sobre todo en los momentos más terribles de la Rúa, te veías casi toda la semana con todos los gobernadores, porque también se vivió una situación de crisis de esa característica, bueno, más intensa, digamos. No, yo diría, no solamente yo, es decir, todo el gobierno de la Alianza dialogó con los gobernadores aún antes de ser gobierno. Es decir, se empezó a discutir, por eso digo que hay ciertas cosas que cambian algunos actores en este reparto. Cambiaron algunos gobernadores, otros no, sí, ministros de Economía que pasaron a ser gobernadores, gobernadores que pasaron a ser senadores y viceversa. Pero digamos... El elenco está más o menos... El elenco es más o menos... Faltás vos. El mismo. Yo lo que diría es, en ese momento nosotros empezamos a hablar con los gobernadores porque había un serio problema de financiamiento de las provincias. Es decir, las provincias habían agotado su crédito con el sector privado y se empezaban a endeudar con el Estado. Entonces, ahí se firmó durante 2 años 6 o 7 pactos federales, que es casi como discutir la ley de coparticipación desde el punto de vista de la caja. Hoy estamos ante la misma situación. Ahora, en aquel momento había una responsabilidad del gobierno nacional, pero también había una responsabilidad indudable de las provincias que contribuyeron enormemente a la crisis. ¿Vos ves igual ese proceso? Y porque la negociación de los últimos años del gobierno menemista es muy parecida a la negociación que está llevando a cabo este gobierno. Hablás como si hubiera sido protagonista de eso. No, porque en el año 99 el gobierno de Menem lanzó una discusión sobre la coparticipación federal cuando ya había agotado todos los recursos para su reelección con respecto a las provincias. Es decir, había sido sometido a todo el maltrato del Senado y de las provincias el gobierno nacional. Ahora no hay tanto maltrato, en realidad. Ahora no hay maltrato porque la actitud de los gobernadores es completamente diferente. En realidad es diferente porque están dependiendo del, digamos, del goteo que le da el gobierno. Sí, y porque no están dispuestos a dar una discusión en serio de la coparticipación. Es decir, lo que están dispuestos es a discutir la caja para llegar al 2011. Ahora, en ese plano, por ejemplo, el tema este del impuesto al cheque, yo la verdad me parece que ya no tiene, digamos, no creo que se aplique como decían los gobernadores que se iba a aplicar. No, a mí me parece que en esa discusión del impuesto al cheque hay una solución óptima y varias soluciones intermedias. En la discusión general, si tiene que ser coparticipado o no, yo te diría, me inclino a que tiene que ser coparticipado. Perdón, debo recordar que bajo tu administración se puso el impuesto en cheque a instancias de Domingo Cavallo. Claramente. Y es un pésimo impuesto. Es un impuesto distorsivo, así que lo que mejor pueden hacer para la sociedad es tratar de convertir el impuesto al cheque en un anticipo de ganancias que en el tiempo se vaya tomando como anticipo de ganancias, primero para las pequeñas y medianas empresas, para los individuos y luego para las grandes empresas, y hacerlo desaparecer ese impuesto. Es un impuesto distorsivo que afecta a la producción, que tiende a que haya mucha gente propensa a operar en negro, que disminuye la recaudación potencial de impuestos de la Argentina. Esto, Cristian, no lo proponen ni los radicales. Yo creo que de a poco lo van a ir proponiendo. Porque la discusión en estos temas normalmente se guía por la caja. Cuando se empieza a discutir de coparticipación federal en este país, como no estamos hablando del país del futuro, sino que estamos hablando del país del pasado y de salvar la caja de mañana, estamos hablando simplemente de eso. Y esto ocurre en todos los países federales, pero no en la medida que ocurre en el nuestro.